Hola a todos, jóvenes y familias que nos acompañan. Me alegra mucho que estén aquí, listos para aprender y reflexionar sobre un tema muy importante en la vida de todo joven. Papá tenía razón. Este es el último punto de nuestra pregunta principal. ¿Por qué honrar a mi padre y a mi madre? Y creo que es uno de los más reveladores. Si aún no has visto los episodios anteriores, te invito a hacerlo, ya que cada uno de ellos ofrece enseñanzas valiosas que te ayudarán a comprender mejor la relación con tus padres. Vamos a comenzar con una historia que podría sonar familiar para algunos de ustedes. Muchas veces, como jóvenes, nos resistimos a las instrucciones de nuestros padres. Pensamos que sabemos lo que es mejor para nosotros, y a menudo nos encontramos en desacuerdo con sus consejos. Sin embargo, hay momentos en la vida en que, después de todo, nos damos cuenta de que nuestros padres tenían razón desde el principio. Tomemos el caso de Veda como ejemplo. Ella era una joven como cualquiera de ustedes, con deseos de libertad y de vivir su vida según sus propios términos. Un día decidió ir a dar un paseo en automóvil con su novio. Sin embargo, su novio había estado fumando marihuana y bebiendo cerveza antes de subirse al volante. Como podrán imaginar, esto no terminó bien. A una velocidad de casi 100 km por hora, perdieron el control del vehículo y se estrellaron contra un poste de luz. Veda sobrevivió, pero con una herida grave en su frente. Lo más impactante fue que su novio, en lugar de ayudarla, huyó del lugar del accidente y no se presentó en el hospital. Cuando sus padres llegaron al hospital, Veda se dio cuenta de que su padre había tenido razón en todas las advertencias que le había dado. Ella misma admitió que debería haberlo escuchado mucho antes. Fue una lección dura, pero también un punto de inflexión en su vida. Después de ese incidente, Veda cambió su actitud hacia sus padres, entendiendo que sus consejos no eran para limitarla, sino para protegerla. Quizá tú también te encuentres en una situación donde sientes que tus padres no te entienden o que sus reglas son demasiado estrictas. Sin embargo, es posible que con el tiempo te des cuenta de que sus consejos están basados en el amor y en la experiencia que han acumulado a lo largo de los años. Honrar a tus padres puede parecer una idea anticuada, pero en realidad es una de las decisiones más sabias que puedes tomar. No solo es lo correcto ante los ojos de Dios, sino que también es una forma de protegerte de situaciones que podrían poner en peligro tu bienestar físico y emocional. Así que, jóvenes, los animo a reflexionar sobre su relación con sus padres. Si bien es natural tener diferencias de opinión, es importante recordar que sus padres quieren lo mejor para ustedes. Quizás sea el momento de hacer algunos cambios, de escuchar más y de mostrar respeto a quienes han estado a su lado desde el principio. Y no te pierdas nuestro siguiente episodio, donde abordaremos otra pregunta fundamental. ¿Por qué no me comprenden mis padres? Es un tema que estoy seguro resonará con muchos de ustedes y les ayudará a entender mejor la dinámica con sus padres. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y dejar tus comentarios. Además, te invito a que lo compartas con tus amigos y familiares para que estas lecciones lleguen a más personas. Si quieres apoyarnos aún más, considera darnos un super gracias en YouTube o unirte a nuestra membresía. Como miembro, podrás disfrutar de contenido exclusivo y ver nuestros videos antes de su estreno. Gracias por tu apoyo y nos vemos en el próximo video.